por si las moscas, vamos a hablar de Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo. El libro más reciente de Emiliano Ruiz Parra, que es un libro sobre esta parte de la ciudad en la periferia, un barrio de Ecatepec. Emiliano, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Pues es un libro que yo personalmente estaba ya esperando con mucho entusiasmo su aparición, Emiliano, y me gusta mucho esta combinación de géneros que tiene el libro entre un ensayo personal, pero sobre todo una crónica detonada por un barrio en la periferia de la ciudad, que es Golondrinas. ¿Cómo encontraste, cómo llegaste allí? Bueno, primero como una inquietud intelectual, ¿no? Y personal. Me di cuenta que muchísimos amigos míos, compañeros periodistas, escritores, venían de Acolman, de Huehuetoca, de Chalco, y que yo no sabía nada de ellos, y que venían a contar las historias de acá del centro, de la Roma, la Condesa Coyoacán. Y me di cuenta que ahí mi conocimiento de la ciudad llegaba como a mis narices, ¿no? Uno dice, me gusta mucho la Ciudad de México, pero en realidad habla de los 5 barrios que conoce. Y que el mundo, no solamente la Ciudad de México, estaba viviendo una transformación, y es que se estaba convirtiendo en un mundo de periferias, pero que no las conocíamos, ¿no? Entonces, junto con un fotógrafo, León Muñoz, en un primer momento, empezamos a buscar a dónde ir, porque sabíamos que eso estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, que eso estaba ocurriendo en otras partes del país, y así fue como encontramos en el mapa una colonia en Ecatepec que se llamaba Luis Donaldo Colosio. Entonces yo le dije, ese es porque ahí nos habla de cómo el PRI en su último momento, digamos, de proyecto hegemónico, llegó y quiso controlar una comunidad. Entonces llegamos, pero resulta que no era Colosio. Resulta que cruzando un canal de aguas negras a cielo abierto era Golondrinas. Y un barrio pequeñito, quizá el último barrio en poblarse de Ecatepec, fronterizo con Coacalco. Entonces platicamos con la comunidad y lo discutieron ellos internamente y dijeron adelante. Entonces, como era algo manejable, ¿no? Una comunidad de unos cuantos cientos de personas y donde la gente se acordaba. El libro en mucho es la memoria de personas, una memoria contrastada, una memoria en coro, ¿no? Contando lo que fue construir su espacio vital. Y pues así fue como llegamos y ya nos quedamos algunos años a trabajar. Hay una anécdota que me dio mucha risa que cuentas en el libro, que es el método Muñoz contra el método Ruiz Parra de acercarse al otro. ¿Por qué no cuentas y aclaras cuál es el método Muñoz del fotógrafo y cuál fue el método Ruiz Parra que finalmente fue el que consolidó el proyecto? No, bueno, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Y el periodismo es un aprendizaje para todo el mundo. Entonces, León Muñoz es un excelente fotógrafo sí. Y venía de hacer un trabajo brillante en el Valle de Juárez. Entonces, decidimos hacer esta búsqueda juntos y entonces llegábamos ahí a algún barrio, en Chimalhuacán, en Tizayuca, y él, como un fotógrafo, digamos, muy ejecutivo, llegaba y tomaba fotos, pero claro, esto a veces no le gustaba a la comunidad, ¿no? Sí nos pasó una vez en Tizayuca que unas señoras llegaron y se enojaron, porque claro, pues estaban desapareciendo niños ahí, o al menos ese era el rumor. Entonces decían, pues vienen y toman fotos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Claro. ¿No? Entonces ya explicamos. Entonces, bueno, en realidad es un poco, sí pasó, pero un poco es una broma, porque así vamos todos aprendiendo a acercarnos a la gente, ¿no? Entonces, primero llegar y decir, oigan, nos dan permiso, miren, hemos hecho estos libros. Y en Golondrinas así funcionó. En el libro haces mucho énfasis que para los que vivimos en la ciudad central, ¿no? Como dices, conocemos solamente, parece que vivimos encerrados en unos pocos barrios. En realidad la experiencia de los barrios marginales es la experiencia del mundo por excelencia, es decir, hacia allá va el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen los datos? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Lo que dicen los datos es que ya desde el 99, el 60% de las viviendas de la Ciudad de México, entendida como zona metropolitana, eran de autoconstrucción, ¿no? O sea, viviendas construidas por sus propios habitantes,
Ahora un dato más bien del mundo. En el 2020, por primera vez, hay más población en ciudades que en el campo. Este es un cambio de época. Siempre hubo más gente en el campo que en la ciudad, ahora ya se invirtió. Y la proyección es que en 2050, 9 de cada 10 mexicanos viviremos en ciudades. Evidentemente, no cabremos en Coyoacán, ¿verdad? Entonces, cuando dice ciudades la proyección, lo que está hablando es de que la mancha urbana se va a ir a las periferias. Entonces, el mundo ya es un mundo de periferias, de barrios marginales. Si uno pregunta aquí en este estudio o en casi cualquier lado, pues mucha gente vendrá de un viaje de 1, 2, a veces más de 2 horas desde lugares lejanos, ¿no? Se habrán levantado 4 y media de la mañana para llegar a las 7, 8 a su empleo. Y es una experiencia muy común, pero que no está contada, no está visibilizada. La hemos normalizado a tal punto que no la contamos. Que no la contamos y no la vemos tampoco. Claro, no la vemos, ¿no? Pero entonces para allá vamos, sí. En otro nivel del libro, que también es una vertiente que a mí me fascinó, es la vertiente más personal. Y Golondrinas evoca una historia familiar que es absolutamente fascinante y que también vale la pena que la aclares un poco, Emiliano. Hay tus padres, que son unos activistas de partidos de izquierda, tienen contacto con estos barrios, no específicamente Golondrinas, pero con barrios similares, y existe desde tu infancia una condición doble de vivir en un barrio central y vivir y tener unos padres que trabajan políticamente en estos barrios marginales. Y eso es también como un gatillo que dispara pues todo el artefacto del libro. Sí. Por supuesto, había una curiosidad periodística e intelectual, pero yo me di cuenta que yo estaba buscando también mi propia historia. Exacto. ¿No? Mis papás no les gustaría mucho la palabra activistas, sino más bien militantes. ¿No? En aquella época se creía en la militancia. Eso es nada más mi asunto. Ya del siglo XXI. Exacto, del siglo XXI. En el siglo XX era una militancia revolucionaria en estos partidos de izquierda radical que respondían también a un régimen muy opresivo acá con el PRI y a una utopía que se ha perdido, ¿no? De querer transformar radicalmente las condiciones. Y cuando hay una derrota en el movimiento obrero, ellos se vuelcan en los 80 a hacer política de este tipo de barrios porque dicen, lleguemos a los obreros por otro camino, ¿no? A través de la construcción de sus propias casas. Entonces se meten a Atizapán, a Naucalpan, a Ecatepec, a otros barrios. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a construir industrias muy grandes y muy fuertes. Queda todavía por ahí Jumex, ¿no? Sí, me da una pena, Emiliano, porque creo que vamos a tener que cortar porque se nos ha acabado el tiempo, pero o sea, esta narración que estás armando de estos barrios industriales, pues depende, o sea, también corresponde a una etapa de la construcción de la Ciudad de México como una zona de industrias que luego también se pierde, pero vamos a un corte y regresamos con ustedes después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando del más reciente libro de Emiliano Ruiz Parra, que es una crónica sobre un barrio marginal, como él dice, El tamaño del mundo. Golondrinas, que es un barrio en Ecatepec, y antes de interrumpir a Emiliano, él estaba trazando esta idea muy del siglo XX, o de segunda mitad del siglo XX, sobre una militancia de izquierda, unos padres que están construyendo la revolución socialista y van a estos barrios donde existen unas industrias para hablar con los obreros. Me estabas contando de esa parte del libro. Sí, se promueven grandes corredores industriales en Naucalpan, en Ecatepec, y así surgen barrios obreros, claro. ¿no? Porque los obreros pues dicen queremos vivir cerca de la fábrica, pero ocurre que estos grupos de izquierda radical promueven muchas huelgas, o sea, empiezan a tener una inserción muy exitosa ahí, y eso hace que el gobierno, sobre todo con De la Madrid, diga, se acabó. Entonces, cierran muchas de estas fábricas, meten a la cárcel a muchos dirigentes obreros, hay represión con policías, hasta con bomberos los reprimían, ¿no? Y eso provoca pues, que los barrios se queden, ¿no?
pero que el trabajo se vaya, la industria se vaya. Entonces, esos obreros pues tienen que buscárselas ahí o venir otra vez al centro de la ciudad. En ese contexto, mis padres, como militantes de un grupo trotskista, el Partido Obrero Socialista, pues fueron a construir una fuerza política con los obreros a través también de construir sus comunidades, ¿no? Tuvieron mucho éxito en esa época. Después vendrá una época en donde, digamos, la izquierda radical se cae, se colapsa y es sustituida por la idea de la izquierda democrática y parlamentaria, ¿no? Con elecciones y elecciones, partidos, sí. Y la gente de Morena dirá que ellos son los herederos ahora de todo eso. Y claro, esa experiencia se pierde. Por eso me parecía también, así como era importante visibilizar el barrio marginal, también era importante visibilizar esta experiencia de mis papás, que si yo no la contaba, pues nadie No la le iba a va. contar, ¿no? Bueno, y como decía, es también como un gatillo del libro. Es un gatillo en donde se ve de manera muy clara, muy nítida y también, pues yo digo, encantadora, las razones por las cuales estamos leyendo este relato sobre este barrio marginal, ¿no? Pero el niño, digamos, que ve a sus papás haciendo esto, pues no vive en esos barrios, vive en la parte central de la ciudad. Y también hay una reflexión muy interesante en donde justo pasa lo contrario que acabas de decir. En vez de que, digamos, dices, hay mucha gente que viene de la periferia al centro, en este caso es una reflexión de la periferia, pero desde el centro. Desde el centro. ¿Cómo fue tu infancia en la Roma Condesa? Mis papás me llevaban a los barrios y yo tengo hasta fotos de aquellas asambleas yo de niño. Pero claro, nosotros vivíamos en la colonia Hipódromo, que está pegadita a la colonia Roma, porque mis abuelos habían llegado como conserjes a la colonia Roma. Igual eran campesinos migrando a la ciudad, pero digamos, en aquella época llegaron al centro, ¿no? Cayeron al centro, consiguieron ese empleo. Entonces, así fue como mi madre pudo crecer en la Roma y dar un salto de calidad. Mis abuelos fueron a primero de primaria, mi madre fue a la universidad, ¿no? O sea, dio ese brinco. Entonces, yo ya recibo pues un capital cultural mucho más grande que el que recibió mi mamá. Y crezco en la Roma del Sismo. A nosotros nos toca el sismo ahí y de las rentas congeladas. Era una Roma muy distinta a la de hoy, con edificios derruidos, cayéndose sí. sin mantenimiento. Y con un despoblamiento. Y con ¿no? un La gente se despoblamiento muy estaba fuerte. yendo de ahí, sí. Con el sismo la gente se espantó, se aterró Se fue. con toda razón y se fue. Nos quedamos los que pues, no tuvimos No de podíamos otra o nos movernos. gustaba mucho. Y aún así nos quedamos a gozar una colonia Roma con muchísimo equipamiento, digamos. Teníamos cines, el cine Gabriel Figueroa, un cine de arte, a la vuelta de Celaya, donde yo vivía, una librería bruguera al otro lado de la calle. Entonces, en una situación de privilegio que, por supuesto, me permitió llegar a donde yo he estado, pero que también no me dejaba ver lo que quise mirar por acá, ¿no? Hay otro elemento que que está puesto de manera pienso muy inteligente, que es algo, digamos, que todos los clase medieros y los aspirantes a clase medieros tenemos, que es la casa propia. El elemento, la angustia sobre la propiedad de la casa es un elemento que recorre todo el libro, que explica tus papás, a ti, bueno, a mí me explicaría, pero explica también el desarrollo de estas zonas marginales, porque mucha gente, como dices en el libro, piensa que pagar renta es tirar el dinero a la basura y entonces prefiere un lote en la periferia en unas condiciones, como ya discutiremos un poco más adelante, de adquisición que son muy, muy cuestionables o muy cuestionadas, pero es esta idea de querer la propiedad, un pedazo de terreno propio para vivir la vida, que pues anima muchísimo de este relato, ¿no? Sí, yo creo que es mucho es esta idea de hacerle un nido a los hijos también, ¿no? Y es muy fuerte porque hay veces que una familia se echa 20 años haciéndole cuartos a cada niño y cuando ya tienen su cuarto ya se fueron, ¿no? Claro. Pero sí es la idea de poder, incluso en alguna crisis, poder vender la propiedad y responder ante una emergencia médica. Pero sí tenemos esa angustia tremenda
todos, ¿no? Bueno, y digamos, para hablar de otra experiencia común que hablas en el libro, hablemos de 3 o 4 categorías que, digamos, hacen estos barrios marginales. Una es la llegada de los invasores, vamos a ponerlos entre comillas. ¿A qué te refieres con esto y cómo se refleja en Golondrinas? A que México, una buena parte de México, son tierras de propiedad colectiva, comunales o ejidales. Entonces, la ciudad se expande a tal velocidad que ya no es el campesino migrando a la ciudad, es la ciudad migrando hacia el campo. ¿no? Sí. Entonces, al momento de colonizar, pues coloniza espacios que son, que históricamente se han usado para sembrar y que además su propiedad es como ejido, entonces no se puede vender, por eso es que se les ha llamado invasores también de una manera estigmatizante. Exactamente. O paracaidistas, ¿no? Como para si están invadiendo un terreno que no les pertenece. ¿Por qué? Porque es un terreno que se dedicaba a sembrar, pero que alguien les vendió, sí, no, ya sea no es que un intermediario, un fraccionador intermediario, que puede ser incluso un político, o el propio campesino que dice, tengo 1 hectárea y si me compran mi tonelada de maíz a 3 pesos, pues mejor mi hectárea la parto en 10 lotes y la vendo y tengo un ingreso y ya veo qué hago, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy común, muy normal y entonces, eso implica al pionero, al colono, que casi siempre es mujer, llegar y convertir el monte en un espacio vital. Y ese es un proceso que puede llevar 1 o 2 años o 25 años. Claro. ¿no? Otra vez se nos ha terminado el tiempo, creo que nos estamos quedando atrás, mi querido Emiliano. Pero quería luego contigo revisar otras categorías, la construcción, las relaciones clientelares y el papel de las mujeres del que has hablado, pero regresando de este corte. Nos vemos después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Emiliano Ruiz Parra sobre su libro más reciente, Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo. Y hablábamos antes del corte, Emiliano, de estas categorías que creo que estableces muy bien en el libro acerca de cómo se hacen estos barrios. Hablábamos ya del tema de las invasiones o los invasores. ¿Qué significa este concepto? El otro gran concepto me parece que es la idea de la autoconstrucción. Es muy distinto la parte central en donde no existe esta idea a la autoconstrucción en la parte periférica y eso determina también buena parte de la vida de estos barrios. Sí, tú aquí en la Ciudad de México te compras una casa o un departamento hecho, ¿no? Que además hizo un arquitecto, una constructora. En un terreno, digamos, diseñado, urbanizado, etc. Una constructora que además abatió costos porque hizo un edificio grande. Y acá estamos hablando de gente que compra su lote, ¿no? Y tiene que, primero, digamos, domeñar a la naturaleza, sí. ¿no? Y luego ir construyendo muy lentamente. Entonces, primero, o sea, el día 1, porque mucha gente llega a vivir sobre ese terreno. Sobre ese terreno es poner 4 polines, o sea, 4 pilotes de madera y una lona, ¿no? Y a dormir. Y ese proceso se puede llevar años. Entonces, claro, cuando uno visita esos barrios, lo que ve es una combinación de casas muy precarias, hechas todavía de madera con lona, otras de gente que tuvo más capital y ya pudo terminar una vivienda de ladrillo, ¿no? Otras que están a la mitad. Y a eso ponle agua. Nosotros estamos acostumbrados a que abrimos una llave, tocamos un interruptor y hay agua y luz. Pero llevarle agua a una comunidad nueva implica no solamente un gran esfuerzo, sino una batalla política, ¿no? Que se lleva años, porque además, si resulta que ese lote era terreno comunal o ejidal, es un pretexto para que las autoridades te digan, pues no te puedo poner agua ahí, no te puedo poner drenaje ahí, no te puedo poner una escuela ahí. Entonces, todo eso que uno da por sentado acá se convierte en una conquista gradual de derechos. Claro. ¿No? Sí, es muy impresionante. Otro tema es el tema de las mafias o las clientelas políticas, que es muy importante en este proceso. Sí, y como otros de los fenómenos se dan igual en Estambul, se dan en Nigeria, se dan
Bolivia, ¿no? O sea, es un fenómeno en ese sentido muy universal, al menos del sur mundial o del tercer mundo. Y yo creo que la última etapa del PRI hegemónico, y eso explica que todavía en el 2022 el PRI retenga el Estado de México, se dio en buena medida porque pudo aprovechar la necesidad de vivienda de la gente e irle intercambiando el agua, la luz, el drenaje por votos. Así de claro, por apoyo. Y porras en los mítines. Por porras en los mítines, ¿no? Y la gente se volvió, digamos, muy inteligente para negociar esto, también para negociarlo en el pluripartidismo con autoridades, porque Ecatepec ha gobernado el PAN, el PRD, Morena, entonces también se vuelven, digamos, muy astutos, muy politizados para la etapa de las alternancias, ¿no? Pero sí, no solamente políticamente, incluso económicamente, porque a la gente la sangran pidiéndoles de a 50 de Hacienda, 200 pesos de contribución semanal para la luz, para el agua. O sea, resulta que los servicios en barrios marginales son muchísimo más caros que en el centro, ¿no? Sí. Porque hay que estar dando cada ratito, ni siquiera a una institución, a un intermediario mafioso, político o económico, que te va a extraer recursos, ¿no? Es una política muy extractiva. Otro punto que mencionas que es característico de estas zonas es el papel de las mujeres. En el libro les das un espacio especial al relato de ciertas mujeres y es muy impresionante lo que cuentas. Sí, las mujeres son las actrices centrales no de Golondrinas, de los barrios marginales, ¿no? Porque pues, los hombres se van a trabajar, se van a hacer albañiles, obreros, choferes, y son las mujeres las que construyen vivienda, comunidad, las que hacen la negociación política, las que conquistan las escuelas, con un sobreesfuerzo brutal, tremendo, ¿no? Yo me di cuenta que algunas veces el ratito que platicaban conmigo de la entrevista era el único rato, digamos, de no trabajar físicamente que habían tenido en años, ¿no? O sea, de sentarse conmigo, tomarse un té y platicarme, porque pues es criar a los niños, cuidarlos y al mismo tiempo estar todos los días construyendo, avanzando un poquito de la casa y picando el suelo para meter una tubería de agua y yendo al ayuntamiento o yendo a Toluca a presionar autoridades. En fin, si esos barrios, digamos, han podido sobrevivir y ser viables, es por la energía que está en los hombros de las mujeres. Y el libro, por supuesto, elige un puñado de personajes mujeres para hacer ese relato, ¿no? A quienes yo les agradezco mucho. Y hay otro personaje central, que es un hombre que se trata de José Encarnación, que es el líder. Cuenta un poco más. Sí, el profesor José Encarnación tenía esta, digamos, herramienta, porque había sido maestro, o era maestro de primaria y secundaria, lo cual le daba pues, un montón de habilidades para conducir una comunidad, ¿no? De entrada para ganarse la comunidad a través de los niños. Y él lo que hace es que rompe por primera vez la estructura clientelar del PRI. Él se atreve a desafiarla, a decir, no, ya no le vamos a estar dando dinero para que nos pongan el agua, ahora nos vamos a organizar solos, ¿no? Lo cual pues, provoca ahí una represión y todavía con los años ha pagado factura de eso, pero pues por lo menos el barrio ahora tiene luz, agua, drenaje, porque la comunidad decide organizarse, ¿no? Y sí, José Encarnación, que me va a acompañar a la presentación del libro, pues es un personaje central. Y para terminar, Emiliano, ¿cuál es el estado actual de Golondrinas? Pues ya conquistó lo principal, que es agua, luz, drenaje, tiene su escuela primaria, tiene una secundaria más o menos cerca. Ellos han querido poner una preparatoria ahí, no lo han logrado. Entonces les falta la prepa y la pavimentación, porque ellos dicen, si nuestros chavos se van a viajar muy lejos, los exponemos, ¿no? Ser papá o mamá en estos barrios de adolescentes es muy angustiante, porque ellos dicen, mi hija está en la edad en la que desaparecen a las chicas, ¿no? Sí, Ecatepec particularmente. Entonces, quieren su prepa. Es muy alto, sí. Quieren su prepa para que digan, que vayan aquí a la prepa ya después que decidan lo que quieran cuando estén un poquito más grandes. Entonces les faltaría su prepa y terminar de pavimentar. Pues muy bien, Emiliano. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero para los que nos ven, si quieren entender este barrio marginal, pero también entender, como dices tú, cuál es el futuro
de nuestra experiencia urbana en el mundo, pues lean Golondrinas. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en el estudio. Yo te agradezco mucho más. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.